Cristo Jesús, Señor, nos presentamos delante de ti para que sea tu Santo Espíritu abriendo nuestra mente, dándonos el discernimiento de tu palabra y cincelando cada palabra en nuestros corazones, mi Dios. Que sea palabra revelada de parte tuya y no palabra vana de hombre, mi Dios. En el nombre de Cristo Jesús, condúcenos y guíanos por el buen camino que conduce hacia ti, papito lindo. Trae revelación y háblanos a través de tu palabra en esta tarde, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén, amén y amén. Bueno, lo voy a sacar temprano porque no, primera vez que el pastor me da este privilegio de predicar a casi la hora entera. Estábamos a medio tiempo, 30 minutitos y salíamos al filo. Bueno, les traigo una palabra ahora que el Señor ha puesto en mi corazón y se trata acerca de discernir los tiempos. Los frutos de discernir los tiempos y los frutos de discernir los tiempos, pero no deleitarnos al discernir los tiempos, porque pueden suceder dos cosas, que podremos alcanzar a través de la Escritura. El Señor con su Espíritu Santo nos puede abrir el entendimiento y discernir qué puede venir, qué decisiones tomar en nuestra vida y por ende lograr los frutos de esas decisiones basadas de acuerdo a la voluntad del Señor a través de su Escritura. Pero puede ocurrir la otra parte también, que podremos ser muy discernidores de su palabra, muy entendidos de su tiempo, pero no disfrutar de los frutos. Y de repente vamos a ver su gloria reflejada, pero no vamos a ser partícipe de ello. Vamos a la carga. Número 1. Puedes entender o discernir los tiempos y deleitarte de sus frutos como recompensa para interpretarlos. Número 1. Los quiero llevar a Primera de Crónicas, capítulo 12, verso 32. Y dice su palabra: de los hijos de Isaacar, expertos en discernir los tiempos, con conocimiento de lo que Israel debía hacer. Sus jefes eran 200 y todos sus parientes estaban bajo sus órdenes. Indagando los orígenes, podemos ver que Isaacar es la palabra H3485 y su significado es traerá recompensa. Su palabra se llama Yishakar en hebreo. Sus orígenes lo tiene en la letra H5375 y en la H7939. Según su diccionario, significa entendido en los tiempos, es decir, como lo indican las siguientes palabras: eran hombres inteligentes, que entendieron los signos de los tiempos, bien versados en asuntos políticos y sabían lo que era conveniente hacer en todas las exigencias de la vida humana, y que ahora percibía que era tanto el deber como el interés político de Israel hacer avanzar en David. ¿Qué quiere decir esto? Que esta tribu de Isaacar, como eran entendidos en los tiempos, sabían que era momento de adherirse al reino de David, porque habían entendido que Dios, Jehová, ya había dado la orden, le había dado la unción a David de poder guiar a su pueblo. Entonces ellos, como entendidos, sabían que era momento de ponerse a la orden de David, porque recordemos que versos atrás, capítulos atrás, el Señor le había quitado el reino a Saúl. Entonces la tribu de Isaacar dijo: bueno, acaban de quitar a Saúl y el Señor ha levantado un nuevo rey. Entonces sería tonto de parte de ellos, discerniendo los tiempos, no ajuntarse a aquel hombre que Dios acaba de levantar para que dirija los nuevos destinos de su nueva nación. Entonces podemos ver que discerniendo los tiempos, esta tribu cosechó frutos porque se pusieron a la disposición y no fueron en contra de la voluntad de Dios. Asimismo, nosotros podemos entender cuando Dios nos saca del mundo, cuando Dios nos ha libertado del mundo, nos ha sacado de Egipto, tenemos que ser lo suficientemente inteligentes de no volver atrás, de quedarnos parados en la brecha y seguir confiando en su palabra. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos otro ejemplo: Joab y Absalón. Podemos ver a un Joab entendido. La Biblia nos narra en 2 de Samuel 14:17. Dice su palabra: se dijo además tu sierva,
Sea consuelo la palabra de mi Señor el Rey, pues como el ángel de Dios, así es mi Señor el Rey para discernir el bien y el mal. Que el Señor tu Dios sea contigo. Versos atrás, si podemos leer, es Joab, el jefe de guerra del rey David, quien estaba interesado en hacer volver a su hijo Absalón. Como todos ya sabemos, Absalón se había rebelado contra su padre y le dio, como diríamos en nuestra actualidad, un golpe de estado. Entonces había huido de Jerusalén, pero el jefe de guerra, Joab, se propuso traerlo de vuelta. Pero miren este varón de guerra utilizando la astucia, pero no la astucia, sino que podemos decir entendiendo los tiempos y utilizando las herramientas necesarias, iba a obtener un fruto, porque ya vimos que la palabra discernir significa leer los tiempos. Entonces este varón utilizó como instrumento a una mujer para que se presentara delante del rey David. Entonces el rey David, como esta misma mujer dijo, tú que eres entendido en discernir los tiempos, en discernir entre el bien y el mal, le dijo esta mujer, el rey David sabía que no era esta mujer que venía por cuenta propia, sino que había alguien atrás de ella, y supo discernir el rey David, este es Joab. Y versos anteriores le dice a esta mujer, revélame y dime la verdad, ¿es Joab quien está detrás de esto? Entonces la mujer tuvo que abrir su boca y confesarle que era cierto que Joab le enviaba. Entonces el rey vio a bien tomar la decisión de Joab, y mire lo que logra Joab al saber entender y leer los tiempos y conocer a su patrón, a su jefe, a su rey. Y dice en el capítulo 14, en el verso 22 dice, Joab cayó a rostro en tierra y postrándose bendijo al rey. Entonces Joab dijo, oh rey mi pastor, hoy tu siervo sabe que he hallado gracia ante tus ojos, puesto que el rey ha concedido la petición de su siervo. Joab se levantó, fue a Jesús y trajo a Absalón a Jerusalén. Una victoria más. Al aprender a leer los tiempos, al saber en qué momento presentarles la petición. Miren qué hermoso es el Señor en esta tarde la palabra profética que ha traído. Ya si no presentaron sus peticiones es porque no entendieron los tiempos y no aprovecharon el tiempo de presentarla. Podemos ver que Absalón supo discernir en qué momento enviarle a la mujer, en qué momento hablarle al rey, y cuál fue su recompensa. Traer al hijo del rey de nuevo a Jerusalén. Vio fruto al poder entender esos tiempos. Y en esta tarde es lo que, hermanos, los invito a que entendamos que aprendiendo a leer los tiempos vamos a saber en qué momento pedirle a Dios. Pero ¿cómo lo logramos, hermano Johnny? Invocando a su Santo Espíritu. Porque como dice su palabra, que nosotros pedimos lo que la carne quiere, pero el Espíritu que nos conoce sabe lo que nos conviene. Entonces, su misma palabra dice, porque el Señor Jesús le decía a sus apóstoles, aún no tienen, dice su palabra, lo que quieren porque no saben pedir. Pero ¿cómo vamos a saber pedir si nos cuesta invocar su santo nombre? Miren, pareciera mentira y fuera cómico si no fuera trágico, como dice el apóstol Germán. Las oraciones de las 5:30 de la mañana son efectivas. El pastor todos los días los invita, 5:30. En lo personal, déjenme decirles, hermanos, ese chat debería tener mínimo 30 personas conectadas diarias. Y es momento, en esta tarde el Señor te viene a decir, conéctate todos los días a buscar su presencia. Aprende a leer los tiempos, porque cuando aprendes a leer los tiempos, verás la respuesta de tu petición, verás los frutos. Pero si no nos conectamos, si no nos presentamos, ese es el problema. Por ejemplo, vamos a hacer una pequeña prueba ahora. ¿Cuántos leyeron su palabra hoy? Aplazado. Entonces, hermanos, los invito a leer su palabra. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor es la única que va a alimentar a nuestro espíritu. Está escrito, hermano, que su pueblo perece por falta de conocimiento. Cuando no tenemos conocimiento, carecemos de poder, porque en nuestra boca está el declarar lo que no es, como que si ya fuera. Pero los invito, hermanos, a leer su palabra. No nos cansemos.
No pongamos la mirada en el resultado, pongamos la mirada en aquel que va a hacer el milagro. Porque cuando ponemos la mirada esperando el resultado, recordemos que Dios no actúa en un tiempo natural, no actúa en horas, ni días, ni meses, porque su tiempo es kairos, su tiempo no se puede medir. Entonces, cuando nosotros tenemos necesidad de que el Señor haga un milagro, nos conteste, nos llene con su presencia y esperamos a qué hora el Señor va a descender, a qué hora el Señor va a hacer milagro, es ahí donde nosotros nos debilitamos en nuestras fuerzas. Pero cuando ponemos la mirada en aquel que entregó su vida por nosotros, viene paz. Que aunque nuestros ojos no estén viendo la salida, que aunque nuestros ojos nos digan no hay salida, aunque el enemigo diga en nuestro oído es que no está viendo que hay salida, sabemos que nuestro corazón está latente y dice no, esperaré confiado en el Señor porque Él obrará en el preciso momento, porque Él nunca llega tarde, Él no llega antes, Él no llega después, Él llega en el preciso momento. Démosle palmas fuertes, que si son para el Señor, déselos más fuerte. Otro ejemplo que encontré, que todos lo conocemos, es al rey Salomón. Dice su palabra que el rey Salomón fue el hombre más sabio que ha habido en la tierra y nunca habrá otro, dice su palabra. En Primera de Reyes, capítulo 3, verso 9, dice el rey Salomón: da pues a tu siervo un corazón con entendimiento para juzgar a tu pueblo y para discernir entre el bien y el mal, pues ¿quién será capaz de juzgar a este pueblo tuyo tan grande? Y fue del agrado a los ojos del Señor que Salomón pidiera esto. Verso 11, y Dios le dijo: porque has pedido esto y no has pedido para ti larga vida, ni has pedido para ti riquezas, ni has pedido la vida de tus enemigos, sino que has pedido para ti inteligencia para administrar justicia. He aquí, he hecho conforme a tu palabra. He aquí te he dado un corazón sabio y entendido, de modo que no ha habido ninguno como tú antes de ti, ni se levantará ninguno como tú después de ti. Y verso 13, vemos un fruto. También te he dado lo que no has pedido, tanto riquezas como gloria, de modo que no habrá entre los reyes ninguno como tú entre todos tus días. Muchas veces el Señor nos prueba, ¿verdad? Cuando le pedimos. Pero como el Señor lo sabe todo, si tenemos a veces, hemos pasado o estamos pasando necesidades económicas, hermanos, al Señor nada le cuesta bendecirnos con 1.000.000 de euros ahorita de la noche a la mañana. Pero solo el Señor conoce nuestro corazón. Solo el Señor sabe si nos llegásemos a perder a recibir esas riquezas. Entonces dice su palabra que es mejor buscar el reino de Dios y su justicia, que lo demás Él lo pone por añadidura. Y podemos ver la sabiduría de Salomón sin antes ser el hombre más sabio del mundo, ¿verdad? Ya era sabio, porque no le dijo al Señor: dame riquezas y dame los enemigos y afirma mi trono, sino que ¿qué le pidió? Dame sabiduría para poder guiar a tu pueblo. Entonces Dios, como le pidió sabiduría y no riqueza, se la dio por añadidura. Entonces volvemos a la carga y volvemos a lo anterior. Pero ¿quién nos va a guiar para pedir esto? Su Espíritu Santo. Ojo, también encontré que no el mucho saber nos puede ayudar, porque en capítulos más adelante podemos ver a un rey Salomón, al más sabio, al más rico, pero no le sirvió de nada tanta sabiduría, porque podemos ver que terminó pecando contra Dios, adorando a dioses falsos, a dioses extranjeros, por haberse hecho de mujeres extranjeras. Por eso, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado con las alianzas que hagamos, porque dice su palabra que vivimos en el mundo, pero no pertenecemos al mundo. Podemos ver a un rey Salomón, un hombre entendido, sabio, rico, millonario en todo. Tuvo las mujeres que quiso, pero él no hubiese tenido problemas si se hubiera mantenido con mujeres dentro de su pueblo, dentro de su linaje, pero se mezcló con mujeres extranjeras. Y lo terminaron incitando a hacer lo que en el extranjero se hacía. Hermanos, cuando andemos caminando por el mundo, que sea Dios guiándonos, que sea Dios dándonos ese discernimiento para mantenernos en el camino y no que nuestros pies no sean resbaladizos ni a izquierda ni a derecha. Porque cuando caemos, hermanos, recordemos que cuando Dios nos jala las orejitas,
Y tenemos un Dios tan bendito que a causa de entregar a su Hijo, Él nos perdona. Podemos ver a un rey Salomón, fue quitado su reino. Entonces, que sea el Señor dándonos esa sabiduría para aprender a discernir qué nos conviene y qué no nos conviene. Encontré también a otro gran personaje que sabía entender los tiempos y discernir los tiempos, y a causa de entender los tiempos, recibió frutos. Vámonos al libro de Daniel, capítulo 1, verso 4. Dice su palabra: jóvenes en quienes no hubiera defecto alguno, de buen parecer, inteligentes en toda rama del saber, dotados de entendimiento y habilidad para discernir, y que tuvieran capacidad para servir en el palacio del rey. Y le mandó que les enseñara la escritura y la lengua de los caldeos. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. Y el jefe de los oficiales les puso por nombres: a Daniel le puso Belsasar, a Ananías Sadrac, y a Misael Mesac, y a Azarías Abed-nego. Podemos ver que estos 4 hombres, ya conocemos la historia, que el Señor afirmó su palabra en ellos cuando fueron metidos al horno calentado. ¿Cuántas veces? 7 veces. Y no se les quemó ni una uña, ni un hilo. ¿Por qué? Ellos estaban confiando en aquel Dios que les daba promesa. Pero podemos ver más allá que de estos 4 varones, ¿quién fue el más sabio? Daniel. Dice su palabra: se propuso en el capítulo 1, verso 8, se propuso Daniel en su corazón no contaminarse de los manjares del rey ni con el vino que él bebía, y pidió al jefe de los oficiales que le permitiera no contaminarse. Dios concedió a Daniel hallar favor y gracia ante el jefe de los oficiales. ¿Qué le permitió a Daniel discernir entre no contaminarse con esta comida? El Señor le da una unción de poder discernir los sueños, interpretar los sueños. Incluso fue mayor la unción de él que la de José, porque a Daniel no le contaban los sueños. El rey nunca le contó el sueño. Tú soñaste esto, esto y esto, y le reveló lo que significaba. Y por cuanto aprendió a revelar estos sueños, el rey lo puso después de él con anillo de autoridad y todo, y el Señor Dios Jehová le afirmó su palabra. Y podemos ver cuando fue metido en el pozo de los leones. Como no olía a carne, como no había comido carne ni se contaminaba con carne de Babilonia, su humor no olía a carne, a putrefacción. Entonces los leones no olían carne, mas la presencia del Señor no lo volvió invisible, siendo así que le preservó la vida, y esto más agradó al rey, que lo puso y reafirmó sobre el reino de Babilonia. Número 2, no sé por qué voy tan rápido, me falta. Podemos encontrar también que podemos conocer los tiempos y no deleitarnos de ellos, como les había dicho anteriormente. Por ejemplo, quiero llevar al libro de Segunda de Reyes, capítulo 2, verso 5. Dice su palabra: y los hijos de los profetas que estaban en Jericó se acercaron a Eliseo y le dijeron: ¿sabes que hoy el Señor te quitará a tu señor de sobre ti? Y le respondió: sí, yo lo sé, callad. Entonces Elías le dijo: te ruego que te quedes aquí, porque el Señor me ha enviado al Jordán. Pero él le dijo: vive el Señor y vive tu alma, que no me apartaré de ti. Siguieron pues los dos, dice su palabra, verso 7. Y 50 de los hombres de los hijos de profeta fueron y se pararon frente a ellos a lo lejos, mientras ellos 2 se pararan junto al Jordán. Aquí podemos ver, por ejemplo, los profetas que se encuentran en el camino le dicen a Eliseo: ¿sabes que el Señor te va a quitar a tu señor? Le dijo, refiriéndose a Elías, quien era el señor de Eliseo. Sí, lo sé, le dijo Eliseo. Ya comenzaba Eliseo a comenzar a discernir los tiempos. Y le dice a los profetas: callad, como quien dice, yo lo sé, pero no digan nada. Y podemos ver que por eso Eliseo se mantiene firme y sigue a Elías donde quiera que vaya, porque él ya sabe lo que tiene en mente pedirle a Elías. Y no se le apartó ni a derecha ni a izquierda, y se mantuvo fiel a Elías. Conocemos la historia. Elías le dijo: pídeme, yo quiero la doble unción, le dice, lo que tienes.
grande cosa me has pedido, le dice. Pero cuando sabemos la historia, cuando me miras partir, ya conocemos que Eliseo lo ve partir y se cae el manto y él lo toma y lo recibe. Platicando con unas hermanas antes de que empezara el culto, decía el apóstol Germán ahora en el retiro, que debemos aprender a ser osados nosotros, porque muchas veces como intercesores, como conocedores de la palabra, se nos pide oración por un enfermo. Nos dice, hermano, ayúdeme a orar por un enfermo. Hermano, ayúdeme a orar porque tengo una situación económica. Hermano, ayúdeme por esto. Pero ¿qué sucede? Y traía a colación al profeta Eliseo. Dice la palabra del Señor que Eliseo murió de la enfermedad que debía morir, pero no recibió doble porción. Elías no murió, fue arrebatado. Entonces, como le digo, no el mucho saber palabra, no el mucho conocimiento nos puede dar ese completo discernimiento de las cosas. Por eso el apóstol Germán decía, aprendamos a ser osados. Le piden oración por un enfermo, Señor, sáname a mí. Señor, no te olvides de mí. Hermano, ayúdeme a pedir por mi situación económica. Padre, acuérdate de mis finanzas, Señor. Tú eres quien me provee, porque, hermanos, somos testimonios en la calle. Si alguien con necesidad económica nos mira peor que ellos, ¿cómo dirán, verdad? Entonces debemos de ser osados. Señor, acuérdate de lo mío. Señor, también soy hijo tuyo. Toma mis necesidades y ayúdame. Porque si no podemos ver que Eliseo, a pesar que tenía doble unción y doble porción, ¿cómo murió? No entregó estafeta, no entregó legado. En él terminó el linaje de los grandes profetas que el Señor levantaba en aquel tiempo. Incluso hacía milagros hasta ya muerto, como mirábamos en su palabra. Porque dice la Escritura que lanzaron un cadáver y este cadáver tocó la tumba de Eliseo y resucitó. Y ya muerto hacía milagros. Entonces, hermanos, que el Señor a través de su Santo Espíritu nos dé esa revelación de saberle pedir y aplicar la palabra. Espíritu Santo, si nos hace falta fe, ¿qué dice su palabra? Pídala. Si nos hace falta sabiduría, pídala. ¿Y por qué no lo hacemos? ¿Por qué será? Muchas veces caemos en ese error y hasta nos jactamos. Sí, yo soy creyente, yo soy evangélico, yo soy cristiano, y realmente lo somos. Y me lo aplico a mí mismo, porque nuestros pies son de barro. Muchas veces caemos en ese error. Muchas veces decimos, hermano, tenga fe, pero cuando nos llega la prueba, hermano, créale al Señor, pero cuando nos toca a nosotros, ¿dónde queda nuestra fe? ¿Cómo nos miramos delante del Señor? Por eso dice su palabra, predicador, predícate a ti mismo, para no caer en ese tipo de error. Seguimos pues. ¿Están conmigo? ¿Tienen sueño? Dígale que tiene al lado, el Señor te abrirá los ojos. Gloria al Señor. Demos palmas fuertes al Señor, que se note esa alegría. Miren lo que pasó con los 50 profetas que ya sabían que Elías iba a ser arrebatado. Óiganse bien, los profetas que ya sabían que Elías iba a ser arrebatado. Dice Segunda de Reyes capítulo 2, verso 13. Y también recogió el manto de Elías que se había caído y regresó y se paró a la orilla de Jordán. Y tomando el manto de Elías que se había caído, golpeó las aguas y dijo, ¿dónde está el Señor, el Dios de Elías? Y cuando él golpeó también las aguas, estas también se dividieron uno al otro lado y pasó Eliseo. Verso 15. Cuando lo vieron los hijos de los profetas que estaban en Jericó frente a él, dijeron, el espíritu de Elías reposa sobre Eliseo. Y fueron a su encuentro y se postraron en tierra ante él. Y le dijeron, he aquí, ahora hay con tus siervos 50 hombres fuertes. Te rogamos que los dejes ir a buscar a tu Señor. Tal vez el Espíritu del Señor lo ha levantado y lo ha echado en algún monte o en algún valle. Y él dijo, no los enviéis. ¿Y cómo es que sabían que iba a ser levantado? No les fue revelado el paquete completo, ¿verdad? Porque Elías le dijo, ¿para qué van a ir a buscarlo? Si el Señor se lo llevó. Pero al ver la insistencia de todos ellos, él les dijo, vayan, les dijo. Pero fueron a nada. Entonces, muchas veces, hermano, podremos entender a leer los tiempos, pero no la mucha sabiduría nos permitirá alcanzar los frutos.
Muchas veces el objetivo principal es ser la novia, la esposa del amado, porque si no vamos a caer en el error de la parábola de las vírgenes. 5 insensatas y 5 sensatas. Y muchas veces nosotros miramos por encima esta parábola y dicen, no, yo soy de las sensatas. No, 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 eran 11. Porque cuando las sensatas entraron, ya estaba casado el Señor. Y muchas veces, ¿verdad? Nos comemos la película, como dirían en el país. Ay, yo quiero ser de las 5 sensatas porque me fui preparada. Pues te fuiste, porque el Señor ya estaba casado. Entonces tenemos que anhelar ser la esposa del amado, no ser los invitados a la fiesta, ser los principales, los que están a la par del rey, del amado, casado junto a él, y no ser invitados a las bodas del Cordero, sino ser la novia, la esposa del Cordero. Amén. Seguimos pues. Quiero llevarlos a Juan capítulo 3, verso 9. Podemos ver que la mucha letra, pero la letra humana, trae un sesgo. Vemos a un Nicodemo letrado, un maestro de la ley, y el Señor Jesús le dijo, respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede ser esto? Jesús respondió y le dijo, verso 10, tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas. Verso 11, en verdad te digo, que hablamos lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero vosotros no recibís nuestro testimonio. Como les decía anteriormente, podemos ser muy letrados en el mundo, podemos tener mucha palabra, podemos conocer la palabra, incluso la palabra del Señor revés y derecho, pero como decía nuestro pastor Roger, si el Espíritu Santo no trae revelación, prácticamente leemos un libro común y corriente. Por eso, hermanos, cuando vayamos a leer su palabra, primero oremos al Señor y pidámosle que Él sea dándonos ese entendimiento, que traiga esa revelación de su palabra, que traiga esa lupa, como dice el hermano José, para ver debajo de lo oculto, porque es la única manera en que podemos afrontar, hermanos, los tiempos son los finales, el Señor ya viene pronto, pero si no leemos su palabra, si no escudriñamos su palabra, no vamos a estar preparados. Y escuchando al apóstol Sergio, se lamentaba porque dice, la amada no está preparada. Es momento que despertemos. Es momento que busquemos más su presencia, que anhelemos más su venida. Porque lo glorioso es irse en el arrebatamiento. Yo quisiera irme en el arrebatamiento, no sé ustedes. Porque dice su palabra, ¿verdad? Que los muertos en Cristo serán resucitados primero. Pero no hay mejor cosa que no ver la muerte, ¿verdad? Irnos como Elías. Entonces, hermanos, es tiempo. Si aún no han comenzado, hoy es el momento. Y se me olvidaba, por cierto, me dijo el pastor que les recordara que mañana a las 10 de la mañana, llenura del Espíritu Santo. Así que los invitamos mañana a las 10 de la mañana. Hoy comienza el avivamiento y mañana seguimos a llenarnos con su presencia. Así que como les decía anteriormente, si no ha comenzado, es momento que comience a clamar y los esperamos mañana a las 5:30 de la mañana, antes que se me olvide, con la intercesión. El equipo B está en turno. Demos palmas fuertes al Señor. Dice su palabra, los quiero llevar al libro de Mateo, capítulo 16, verso 1. A veces la religiosidad trae un sesgo a nuestra mente. A veces confundimos la religión con el verdadero seguir al Señor Jesús. Cuando somos religiosos, muchas veces caemos en el error de levantar ídolos inconscientemente, porque en medio de la religiosidad comenzamos a seguir personas y no a Cristo. Y es donde viene el gran problema por el cual muchos hermanos se apartan de la iglesia, porque empiezan a decir, el pastor me falló, el diácono me falló, el anciano me falló, pero ¿y el Señor qué culpa tiene? Él no fue quien te falló. Porque cuando ponemos la mirada en el hombre, tenemos que estar conscientes que el hombre nos va a fallar. Mas Cristo nunca nos va a fallar, porque Él es fiel. Si desde luego entregó su propia vida por amor a ti, por amor a cada uno de nosotros, ¿cuánto más nos va a fallar?
Y a veces nosotros en nuestra propia ignorancia, en nuestra propia religiosidad, tomamos en poco su sacrificio. ¿Cómo lo tomamos en poco? Cuando nos cansamos y muchas veces renegamos que por qué no vemos salida, por qué no vemos respuesta. Pero hermanos, en muchas de las ocasiones, los desiertos, las tribulaciones y todas las adversidades llegan por causa de nosotros mismos, porque actuamos antes de pedirle dirección al Señor y tomamos decisiones que van en contra de su voluntad. Porque ¿cómo dice su palabra? ¿Cómo es su voluntad? ¿Es buena? ¿Es agradable? Vamos, ayúdenme a predicar, que se note que leen palabra. Es buena, es agradable y es perfecta. Pero cuando se nos presenta un negocio y lo hacemos sin preguntarle, y las consecuencias son que lo perdemos todo, ¿cómo es nuestra actitud? Señor, ayúdame, y queremos que nos responda rápido, ipso facto, instantáneamente. Pero se nos olvida que para cada acción hay una reacción y que si tomamos malas decisiones, tenemos que vivir las consecuencias de esas malas decisiones. Y el Señor lo que nos da es la fuerza, la fortaleza para poder llevar esas adversidades, para poder llevar esas respuestas negativas a causa de nuestras propias decisiones. ¿Cuántos dicen amén? Me preocupa ese silencio, silencio en la casa de Cristo de Benecer. También encontré, y creo que es una de las mayores causas en la actualidad, que el afán no nos permite discernir los tiempos. Estamos tan afanados, tan hacendosos, tan preocupados por vivir al ritmo del mundo. Pero cuando vivimos al ritmo del mundo, las fuerzas se van inmediatamente. No podemos estar al ritmo del mundo. Por eso dice su palabra que el que se constituye en amigo del mundo se vuelve su enemigo. Nuestras fuerzas desmayan. Quiero llevarlos al pasaje de Marta y de María cuando Lázaro estaba muerto. Juan 11, verso 18. Dice, Betania estaba cerca de Jerusalén como a 3 kilómetros y muchos de los judíos habían venido a casa de Marta y María para consolarlas por la muerte de su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, fue a su encuentro, pero María se quedó sentada en la casa. Desde ahí podemos ver los dos tipos de pensamiento. Cuando Marta y María escuchan que el Señor Jesús se acerca, vemos que Marta fue la primera en salir. Pero María, ¿qué hizo? Se quedó. Podemos ver a lo largo de la Escritura cuál era la pasión de Marta. Hacer el oficio. Estar haciendo. ¿Y cuál era la profesión de María? Aprovechar al Señor, orarle, adorarle, postrarse a los pies. Y podemos ver una vez más, en el momento de la prueba, Marta una vez más se adelanta, más María ya sabía la revelación de lo que había de venir. Y le dice Marta al Señor Jesús en el verso 21, Juan 11, 21, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Aún ahora yo sé que todo lo que le pidas a Dios, Dios te lo concederá. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le contestó, yo sé que resucitará en la resurrección en el día final. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Ella le dijo, sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que viene al mundo. Y habiendo dicho esto, se fue y llamó a su hermana María, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Tan pronto como ella lo oyó, se levantó y rápidamente fue hacia él. Podemos ver a un Señor Jesús en una balanza poniendo a las dos hermanas, ¿verdad? Porque podemos ver que Marta le dice al Señor Jesús en el verso 21, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Aún ahora yo sé que todo lo que le pidas a Dios, Dios te lo concederá.
Y si le está diciendo que lo puede resucitar, y el Señor Jesús le dice, ¿crees que vivirá? Sí, en el tiempo venidero. ¿Y cómo le estás diciendo que si le pide a Dios te lo puede resucitar? No nos pasa eso a nosotros comúnmente, hermano. Lo que les decía anteriormente, tenga fe, hermano, y cuando nos viene la prueba nosotros somos los primeros que salimos corriendo. Y como nuestros ojos no ven la respuesta, Señor, y hasta nos enojamos con el Señor, ¿verdad? Pero bien que cuando le decimos al hermano, tenga fe, hasta nos volvemos pavorear, ¿verdad? Tenga fe, hermano, que el Señor le va a responder. Y cuando nos llega a nosotros, nos volvemos una Marta, ¿verdad? Que proclamamos la palabra, pero no la creemos, no estamos creyendo. Prácticamente nos volvemos como el lorito, solo repite y repite y repite. Pero mientras la palabra no cincele, mientras la palabra no nos cale a nosotros mismos, ¿cómo vamos a ver los resultados? Entonces, sigamos pues. Dice en Juan 30, pues Jesús aún no había entrado a la aldea, sino que todavía estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban con ella en la casa consolándola, cuando vieron que María, se levantó deprisa y salió, siguieron, suponiendo que iba al sepulcro a llorar ahí. Cuando María llegó a donde estaba Jesús, al verle, se arrojó entonces a sus pies, diciéndole, aquí a María ya le va cambiando el chip. Y escuchen las palabras de María en diferencia a las de Marta, como nos dicen, ¿verdad? Que el tono da la canción. Marta llegó hasta prepotente, Señor, si hubieras estado aquí, hasta reprochándole, ¿verdad? Así como quien dice, ¿por qué te fuiste si mi hermano murió? Pero viene María y le dice, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y cuando Jesús la vio llorando, y a los judíos que vinieron con ella llorando también, se conmovió profundamente en el espíritu y se entristeció. Pero cuando vio a Marta no le pasó esto, ¿verdad? Pudo ver la prepotencia y la arrogancia en Marta, exigiendo. Mas María, ¿cómo llegó? Humillada, postrada a sus pies y diciéndole, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano aún viviría. Y provocó que el Señor Jesús llorara. En cambio, Marta más bien casi se saca el cinto, también le da sus 2 que 3 ahí a Marta, ¿verdad? Porque llegó bien así como decimos en el lenguaje catracho, ¿verdad, hermano Jonathan? Llegó furia, reclamándole al Señor, ¿verdad? Llegó que ya le decía, vaya, anda, levantalo. Entonces podemos ver a una María inspirada, podemos decirlo así, por el Espíritu Santo, porque conocía la capacidad del Señor a la cual ella adoraba, ¿verdad? Y el Señor le dijo, en verso 34, ¿dónde lo pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró, por eso los judíos decían, mirad cómo lo amaba. Pero algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos del ciego haber evitado también que Lázaro muriera? Podemos ver a esos acusadores, podemos ver a aquellos que nos señalan, podemos ver a aquellos que nos dicen a los que le servimos al Señor, y no es este que le sirve, pues. ¿Dónde está su Dios? No le pudo librar, no le puede librar Dios de esa adversidad. Pero sabemos que los tiempos del Señor son perfectos y que Él actúa según a Él le place. Escuchando a un predicador, decía que muchas veces decía, hermanos, ¿no han visto ustedes que muchos se aferran a la palabra y su palabra no miente, ¿verdad? Que la oración del justo tiene poder, que cuando alguien esté enfermo, oren por él y el Señor va a sanar en el nombre de él, ¿verdad? Pero recuerden que el Señor es soberano y el Señor sana a quien le place, porque el Señor mira más allá de lo que nuestros ojos ven. Porque cuando el Señor sana, el Señor trae una sanidad integral en todas las áreas. Porque ¿de qué le sirve al Señor sanar a un enfermo si sabe que más adelante su tropiezo va a ser mayor? Entonces a veces podemos ver que se ora y el Señor no actúa. Y hasta a veces reprochamos, ¿y dónde está tu Dios? Nos dicen, ¿por qué no lo sanó? Pero los que conocemos su palabra sabemos que Él es el soberano y Él es quien decide y Él sabe a quién le da, a quién le quita y a quién le aumenta, ¿verdad? Podemos ver en su palabra al rey Ezequías, ya estaba servido en la bandeja de plata, pero ¿qué hizo el rey Ezequías? Inteligentemente se postró, oró y le dijo, Señor, acuérdate de mi servicio. Isaías, regresate. 15 años más de vida. Entonces tenemos que aprender a reposar
de acuerdo a la voluntad del Señor. Por eso, hermanos, que en nuestras oraciones nunca haga falta: Señor, si es de acuerdo a tu voluntad, de acuerdo a tus planes, concédemelo. Y si no, que se haga tu voluntad. Porque, hermanos, a veces hasta nos llenamos la boca de decir: ay, me agrada hacer tu voluntad, Señor. Pero cuando la voluntad va en contra de nuestros deseos, ¿cómo somos? Nosotros mismos hasta cantamos un coro, ¿verdad, hermano Orlando? Si te tengo a ti, lo tengo todo. Y cuando el Señor nos quita todo, no nos gusta, ¿verdad? Pero entonces, hermanos, es tarde que el Señor los está barbeando. 5:30 de la mañana. Y al que se durmió a las 10 de la mañana lo esperamos aquí, para que reciba esa llenura. Mañana es día en que si está cansado de tanta adversidad, mañana se va a su carga. Si ha anhelado el don de lenguas, profecía, interpretación, mañana lo va a recibir. Venga con un corazón dispuesto, pero un corazón dispuesto a recibir todo lo que Dios quiera darle. ¿Cuántos dicen amén? No los miro muy convencidos. Ahora bien, como les hablaba anteriormente, cuando ponemos la confianza en nuestro propio conocimiento humano, eso puede traer un sesgo que no nos permite ver lo que se puede venir a causa de tomar malas decisiones. Ya mirábamos el ejemplo del rey Salomón, que no por ser muy sabio tomó buenas decisiones. Porque incluso podemos ver a su padre David, al hombre cuyo corazón era conforme al corazón de Jehová, pero ¿cuántos errores cometió? Muchos, ¿verdad? Mandó a matar a un inocente. Pero uno de los pecados más grandes que cometió fue cuando comenzó a confiar en la fuerza de su ejército y le dijo a su jefe de guerra: andá, censámelos, le dijo. ¿Y qué le costó a esto? 3 años a causa de esa mala decisión que el Señor trajo muerte en medio del pueblo, por haber censado a un pueblo, por haber confiado en que era por el número de pueblo que él obtenía sus victorias y no por aquel Dios al que servía. Entonces podemos ver que se repite la historia en su hijo, en Salomón, que a pesar de ser el hombre más sabio, la mucha sabiduría lo sesgó para cometer ese error de terminar adorando a dioses extranjeros. Asimismo, quiero mostrarles el ejemplo del rey Josafat, segunda de Crónicas 18:1. Dice su palabra que Josafat tenía grandes riquezas y gloria y se emparentó con Acab. Ya sabemos quién era Acab, ¿verdad? El rey de Israel, que era el esposo de Jezabel. Y que estábamos hablando acerca de hacer alianzas extranjeras. Terminamos cometiendo errores. Y dice su palabra en el verso 2: y algunos años después descendió a Samaria para visitar a Acab. ¿Qué tenía que andar haciendo donde no lo llamaron? Y Acab mató muchas ovejas y bueyes para él y para el pueblo que estaba con él, y lo persuadió a que subiera contra Ramot de Galaad. Viene a mi memoria cuando el pastor Roger nos contaba que él en muchas ocasiones lo habían llamado: venga ahora aquí, y lo sacaban ¿de dónde? Lo sacaban de su área, de su unción, y lo querían sacar a lugares extranjeros donde la presencia de Dios no lo iba a respaldar. Entonces él sabiamente le dijo: véngase para acá, aquí los espero. Miren al rey Josafat, cómo este rey Acab lo envolvió con un simple banquete, lo envolvió con comida, lo sacó de su comodidad, de su reino en Jerusalén, para que fuera a hacer alianza, a pelear con un enemigo que no era parte ni suerte contra él. El enemigo no era de él, el enemigo era de Acab, y con un simple banquete lo convenció. Y dice su palabra en el verso 3: y Acab, rey de Israel, dijo a Josafat, rey de Judá: ¿irás conmigo contra Ramot de Galaad? Y él le respondió: yo soy como tú y mi pueblo como tu pueblo, estaremos contigo en batalla. Dijo además Josafat al rey: te ruego que primero, pero ojo, aquí viene lo más importante, le dice Josafat: te ruego primero que consultes la palabra del Señor. Verso 5: entonces el rey de Israel reunió a los profetas 400 hombres y les dijo: iremos a pelear
contra Ramot de Galaad, o debo desistir? Y ellos le dijeron, sube, porque Dios la entregará en mano del rey. Pero, ¿quiénes eran estos 400 profetas? ¿De dónde eran estos 400 profetas? No eran amigos de la Jezabel, porque dice la palabra que juntó a 400, y estos 400 les decían, sube, que Dios los puso en tus manos. Ahora miremos más adelante. Pero viene el discernimiento de Josafat, y dice Josafat en el verso 6, ¿no queda aquí algún profeta del Señor para que le consultemos? Él ya sabía quiénes eran esos 400. Dijo, está duro esto, ¿verdad? 400 dicen que sí, pero ninguno viene certificado por el de arriba. Y muchas veces, ¿qué sucede, hermano? Que como hijos del Señor, como conocedores de sus palabras, cuando estamos en tiempos adversos, en medio del desierto, y la misma necesidad de ver esa respuesta, cuando viene palabra de parte del Señor por un hermano, a través de su palabra, a través de las prédicas, desechamos esa palabra, porque nuestros oídos no están escuchando lo que nuestro oído quiere oír. Entonces viene alguien ajeno y nos dice lo contrario de lo que Dios nos quiere decir. Tal vez el Señor tiene predestinado en un periodo de, digámoslo así, de 30 días solventarnos el problema. Pero la palabra de Dios nos confronta y nos dice, no, no es el momento. No, no es el momento. Entonces viene alguien ajeno y nos dice el Señor que mañana te lo va a dar. Pero nuestra misma necesidad de ver el resultado nos hace confiar en aquel que nos dice lo que el oído quiere escuchar, y desechamos la verdadera palabra de Dios. Lo vamos a ver ahora. En el verso 7, Segunda de Crónicas 18, verso 7. Y el rey de Israel dijo a Josafat, todavía queda un hombre por medio de quien podemos consultar al Señor, pero lo aborrezco, dice, porque nunca profetiza lo bueno cuanto a mí, sino siempre lo malo. Es Micaías, hijo de Imla. Pero Josafat dijo, no habla el rey así. Como él pensaba, 400 me dicen que sí y este me va a decir que no, decía, ¿verdad? Dice el verso 9, el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados cada uno en su trono, vestidos con sus mantos en la entrada de la puerta de Samaria, y todos los profetas estaban profetizando delante de ellos. Y Sedequías, hijo de Kenaana, se había hecho cuernos de hierro y decía, así dice el Señor, con estos acornearás a los amorreos hasta acabarlos. Verso 11, y todos los profetas profetizaban así diciendo, sube a Ramot de Galaad y tendrás éxito, pues el Señor la entregará en manos del rey. Y el mensajero fue a llamar a Micaías y le habló diciendo, he aquí las palabras de los profetas son unánimes en favor del rey. Por esto te ruego que tu palabra sea como la de uno de ellos y hables favorablemente. Verso 13. Pero Micaías dijo, vive el Señor, que lo que mi Dios me diga, eso hablaré. Y cuando llegó al rey, el rey le dijo, Micaías, ¿iremos a Ramot de Galaad a pelear o debo desistir? Él respondió, sube y tendrás éxito porque serán entregados en tus manos. Pero lo que me llama la atención es el verso 15, que el rey ya sabía que era mentira y lo reprendió y le dice en el verso 15, ¿cuántas veces he de tomarte juramento que no me digas más la verdad en el nombre del Señor? Y él respondió, vi a todo Israel esparcido por los montes. Y aquí viene el profeta y dice, voy con todo y te voy a decir la verdad, por todos los montes, como ovejas sin pastor. Y el Señor dijo, estos no tienen Señor, que cada uno vuelva a su casa en paz. Y el rey de Israel dijo a Josafat, ¿no te dije que no me profetizaría algo bueno de mí, sino lo malo? Respondió Micaías, por tanto, escuchar la palabra del Señor. Yo vi al Señor, óiganse bien, aquí viene la parte que a mí me impactó, porque muchas veces debemos de preocuparnos el porqué de nuestra actitud cuando miramos las cosas pero no tomamos acciones, que a veces vemos lo que estamos viviendo pero no tomamos ese paso para decir, no, aquí termina todo. Que sea el Señor obrando en cada una de sus vidas y abriendo sus ojos, dice su palabra. Por tanto, escuchar la palabra del Señor sentado en su trono y el ejército de los cielos a su derecha y a su izquierda.
Verso 19. Y el Señor dijo: ¿quién inducirá a Acab el rey de Israel para que suba y caiga en Ramón de Galaad? Y uno decía de una manera y otro de otra. Entonces se adelantó un espíritu y se puso delante del Señor y dijo: yo lo induciré. Y el Señor le dijo: ¿cómo? Él respondió: saldré y seré un espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Entonces él dijo: lo inducirás y también prevalecerás. Ve y hazlo así. ¿Por qué será que muchas veces, verdad, nuestros oídos se cierran a la palabra del Señor? Nuestros ojos se cierran. Es de preocuparse, hermanos. Es de preocuparse y poner las barbas en remojo. Que sea el Señor redarguyendo a cada uno de nosotros en esta tarde. Y que sea el Señor con su infinita misericordia recordando ese pacto en la cruz, que nuestros pecados ya fueron perdonados. Que en esta tarde sea el Señor abriendo nuestra mente, abriendo nuestro entendimiento, para que cuando la adversidad, para que cuando la prueba, para que cuando el desierto se presenta en nuestras vidas, sea el Señor trayendo palabra revelada para salir adelante, para que nuestro oído esté atento a su voz, para que nuestro oído esté circuncidado a palabra extranjera, a espíritu de mentira, para que no caigamos en error. Dice amén. Dice en el verso 21, el verso 22, y ahora aquí el Señor ha puesto el espíritu de mentira en boca de todos sus profetas, pues el Señor ha decretado el mal contra ti. Entonces se acercó Sedequías, hijo de Kenana, y golpeó a Micaías en la mejilla y dijo: ¿cómo pasó el espíritu del Señor de mí para hablarte a ti? Respondió Micaías: he aquí, tú lo verás aquel día en que entres en un aposento interior para esconderte. Y el rey de Israel dijo: tomad a Micaías y devolverlo a Amón, gobernador de la ciudad, y a Joás, hijo del rey, y decid: así dice el rey, echad a este en la cárcel y alimentarlo con poco pan y con poca agua hasta que yo vuelva en paz. Y Micaías dijo: si en verdad vuelves en paz, el Señor no ha hablado por mí. Y añadió: oíd, pueblos todos. Amén y amén. Hermanos, esta ha sido la palabra del Señor, esperando que haya sido cincelada en sus corazones. Los invito a ponerse en pie para que oremos y le pidamos al Señor esa sabiduría y esa presencia que no haga falta, porque si su presencia no está con nosotros, hermanos, ¿de qué sirve nuestra vida? Como le decía a Moisés: si tu presencia conmigo no va, no me quiero ir a ningún lugar. Que en esta tarde, queridos hermanos, su presencia se vaya con cada uno de nosotros, a cada uno de nuestros hogares, a cada uno de nuestros destinos, y que sea su Santo Espíritu guiándonos a toda verdad. Padre, en el nombre de Jesús, hemos declarado tu buena palabra, mi Señor, dándote la gloria, la honra y la alabanza sobre a ti, Señor, pidiéndote a ti, hermosísimo Espíritu Santo, que hagas germinar esa semilla del querer como el hacer para buscarte a cada instante, Señor. Que seas tú abriendo nuestro entendimiento, que seas tú dándonos la sabiduría de lo alto, Señor, para que traigas tu paz a nuestras vidas, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que el mundo no la da, Señor, sino solo tú, porque la paz tuya no añade tristeza, Señor. Te pedimos, papito lindo, que seas tú quien navegue con nosotros en nuestra barca, Señor. Enséñanos a reposar en tu presencia, Señor, para que aprendamos a tomar buenas decisiones, Señor, para gozar de los frutos, Señor, de tu Espíritu Santo, para que podamos discernir entre el bien y el mal, para que tu Espíritu Santo, Señor, nos indique el camino a seguir, porque está escrito en tu palabra que nosotros pedimos conforme a la carne, pero tu Espíritu sabe lo que nos conviene. Dispón tu corazón en esta tarde, querido hermano. Abre tus labios y dile al Señor, dile aquello que te quita la paz,
Dile aquello que te está provocando angustia, preséntaselo al Señor. Él ha prometido, por cuanto has venido a su casa a hacerle fiesta, por cuanto decidiste venir a buscarle a Él y no te has refugiado en dioses extranjeros, el Señor te ha dicho: preséntame tu demanda, preséntame aquello que te quita la paz, preséntamelo en esta tarde que yo lo pongo en tus manos. El Señor te lo ha dicho. En el nombre de Cristo Jesús, y que sea su Santo Espíritu dándote el entendimiento para saberle pedir. Gracias, papito lindo. Bendigo a tu pueblo, Señor. Guarda su salida, guarda su entrada, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús nos cubrimos con tu preciosa sangre. La gloria, la honra y la alabanza sean tuyas para siempre. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Santo Espíritu de Dios. Llévanos con bien, Señor. Demos palmas fuertes al Señor. Que el Señor les bendiga grande y poderosamente. Y nuevamente, 5:30 de la mañana y 10 de la mañana en esta su casa.